Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estoy bien contenta de poder dedicar este espacio para poder compartir contigo algo que ha estado presente, que he aprendido y que creo que puede ser de muchísima ayuda para alguien. El tema de hoy que voy a estar compartiendo es manipulación, psicópatas y libertad. Vamos a estar hablando de esto que es algo muy importante, que es crucial y que difícilmente se habla de. En lo personal, me ha tocado escuchar muy poco al respecto y por eso quiero compartirlo contigo. En la publicidad de esta charla, compartía que a veces tenemos la idea cuando escuchamos estas palabras como manipulación, psicópatas, lo asociamos solamente o de manera exclusiva con asesinos. Y si bien eso es cierto, no se limita solamente a eso. El psicópata puede ser un familiar, un amigo, un vecino, pareja, un jefe, quien sea, puede ser un psicópata. Entonces es importante el poder hablar de esto. Y para empezar hay que tener presente que todos los seres humanos somos seres sociales. Fuimos diseñados para conectar unos con otros y esto es algo que está presente desde los primeros años de vida y toda la vida. Entonces, como personas nos hace bien, obviamente, relacionarnos, y hay personas que aportan a nuestra vida y hay personas que nos hacen daño. Y es aquí de suma importancia el aprender a ponerle fin, saber ponerle fin a las personas que nos maltratan. El maltrato bajo ninguna circunstancia es bueno. Y hablo de maltrato de cualquier tipo. Ya estaremos dedicando otro tiempo para hablar del maltrato puntualmente, pero es importante saber que todos somos seres sociales y que por dicha razón hay personas que nos aportan y hay otras personas que nos lastiman, y aquí es donde tenemos que enfocarnos. Entonces, el título de esto inicia con la palabra manipulación, y de entrada me gustaría compartir contigo una definición corta para saber a qué nos referimos cuando hablamos de manipulación. Y la manipulación es este dominio ejercido sobre la opinión o voluntad de una persona o grupo, este dominio, este poder que una persona ejerce hacia otra persona o hacia un grupo. Y aquí te voy a compartir algunas estadísticas. El 3% de la población a nivel mundial de varones son psicópatas, y de mujeres a nivel mundial el 1% son psicópatas. Tan solo aquí en nuestro país, en México, la cifra es de 900,000 psicópatas. Entonces yo creo que es un punto muy importante a tratar. Ya sé que lo he estado repitiendo, pero me es necesario para que quede en claro la importancia de esto, de poder abordarlo. Entonces, todos sin excepción, decíamos, somos seres que conectamos con otros. El problema está cuando conectamos con personas que nos lastiman. Y entonces no sé si has escuchado a alguien, o quizá tú has sido ese alguien que dice algo así como: yo no sé por qué siempre me pasa lo mismo. Yo no sé por qué siempre me relaciono con las mismas personas, con la misma clase de personas. Yo no sé por qué constantemente, pareja tras pareja, me paga igual. Y es aquí donde cobra su lugar el aprender a identificar a la personalidad psicopática. Todos nosotros, a través de la herencia, la genética, las experiencias de vida, vamos desarrollando una personalidad. Y hay posturas y hay teorías que hablan de los diferentes tipos de personalidad. Algunas personalidades son más funcionales que otras. Lo que vamos a hablar en este tiempo es acerca de la personalidad psicopática, para que tú puedas aprender a identificar cuáles son algunos indicadores de las personas psicópatas. ¿Estás listo? Espero que sí. Presta muchísima atención a esto y quizá puedas ir reconociendo a algún familiar, a alguna amistad, vecino, jefe, pareja.
La personalidad psicopática, de entrada, tenemos que tener presente que es una personalidad que ejerce una manipulación impresionante. La manipulación es pieza clave para este tipo de personalidad y por eso tienes que tener muchísimo cuidado. La psicopatía también es importante definir que es una forma de vivir, es un estilo de vida, no es una enfermedad porque no se cura, es un estilo de vida y para esto quiero decirte cuáles son algunos indicadores. Algunas de estas características de la personalidad psicopática, número 1, es que no aceptan límites. Para la persona neurotípica, las personas normales, pudiéramos decirlo así, tenemos la capacidad para poder poner límites y aceptar límites. ¿Por qué? Porque los límites son para nuestro propio bien. Los límites están para poder protegernos, cuidarnos. Pero para el psicópata no tiene la capacidad de soportar los límites, lo ven como un desafío y entonces, por dicha razón, tienen problemas con la autoridad, tienen problemas para someterse a la autoridad. Empezamos con los padres, posteriormente, como no los respetan, no tienen esta capacidad para poder soportar la autoridad, los brincan y no soportan a los maestros y posteriormente autoridades aún más superiores como la policía en este caso. Entonces no soportan límites, no soportan las figuras de autoridad, no las respetan. El psicópata tienes también que saber que no presenta, no tiene culpa ni angustia. Por lo regular, cuando tú y yo cometemos algún error, alguna falta, tarde o temprano nos arrepentimos, nos sentimos mal. ¿Te ha pasado que a veces hablaste de más en una conversación y después te arrepentiste porque cuestionaste por qué dije eso, no era necesario, estuvo de más, estuvo fuera de lugar y entonces pides perdón? Bueno, en el caso del psicópata no es así, ya que él no presenta, no siente culpa, no siente angustia, y si llegan a manifestar, si llegan a aparecer algo de angustia o un posible arrepentimiento o algún tipo de emoción, tenlo por seguro que solamente es una apariencia para poder manipularte. Recordemos que el rasgo característico de la personalidad psicopática es la manipulación. Ahora bien, este tipo de personas también son encantadores y seductores. Por lo general, dan mucho en poco tiempo. A la primera cita ya te está ofreciendo una casa enorme, te está diciendo que eres la mujer de su vida, que te va a dar muchísimas cosas, que él tiene un superpuesto, que gana muchísimo y entonces surge toda esta parte de dar muchísimo en poco tiempo. Son personas muy intensas y entonces a través de su discurso, de su narrativa, terminan por convencerte y terminas creyéndoles. ¿Por qué? Porque a pesar de que son mentirosos, tienen una capacidad de persuasión increíble. Y entonces este tipo de personas te estudian, se acercan contigo con una fachada muy amigable, muy encantadora, pero una vez que ya están dentro de tu círculo, te estudian, aprenden a detectar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cuando menos te lo esperas, utilizan esta información en tu contra y para su beneficio. ¿Por qué? Porque el psicópata cosifica, te ve como un objeto, no te ve como un ser humano de valor, un ser humano importante. No, ellos cosifican, para ellos eres un objeto que les sirve o no les sirve y entonces te descartan. Es terrible esto, es muy fuerte, lo sé, pero para ellos así es. Entonces el psicópata humilla, el psicópata descalifica. También son personas que necesitan la gratificación inmediata, necesitan ese reforzador de manera inmediata, no tienen la capacidad para saber esperar, no cuentan tampoco con la capacidad para evaluar. Mira que si tú o yo estamos, por ejemplo, en este momento, yo te puedo decir, fíjate que quiero tomar un café. Y sí, realmente quiero tomar un café, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo esto
contigo en ese momento. Entonces no es tiempo. Pero para el psicópata no hay esa capacidad para saber evaluar, ¿lo hago, no lo hago? ¿Es el momento o no es el momento? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Para él esto no funciona así. Y entonces ellos desean algo y lo hacen. Pasa inmediatamente del deseo a la acción. No hay esa capacidad para evaluar. Y también otro punto importante es que no empatizan. Estas personas no saben empatizar, no presentan nada de afectividad, son personas crueles, son personas mentirosas, como te mencionaba, tienen una capacidad de persuasión impresionante, te venden cierta idea y tú les crees, y aunque son mentiras, tú desconoces esto y terminas por creerles porque te lo presentan de una manera tan convincente y tan real, y así pueden mantener por mucho tiempo engañadas a las personas, pero tarde o temprano todo sale a la luz. Y una vez que él se dé cuenta que tú ya te diste cuenta, muy probablemente lo va a usar en tu contra y a su favor, y va a mejorar la táctica para entonces más adelante trabajar las cosas que a lo mejor fueron puntos débiles y seguir trabajando su estrategia para seguir lastimando y seguir engañando. Otro punto, también otra característica, es que estas personas ejercen coerción, es decir, asustan y te dicen, por ejemplo, frases como: es que tú no sabes quién soy yo. Y es que sin mí no vas a poder salir adelante. Es que me necesitas a tu lado. Estás en el lugar donde estás porque fue gracias a mí. Y entonces todo este tipo de comentarios coercitivos caracterizan a la personalidad psicopática. Tienes que tener muchísimo cuidado. Cuando empiezas a detectar frases como las que te acabo de mencionar o algo parecido, muy probablemente estás relacionándote con una persona psicópata. Este tipo de personas buscan relacionarse con personas, con individuos donde puedan crear dependencia emocional. Otro tema también que es tan relevante y trascendental el poder abordarlo. Buscan, identifican a su presa, a su víctima, de tal manera que puedan ejercer en ella o en él, según sea el caso, dependencia emocional. Y entonces, dentro de esta dinámica de dependencia donde yo funjo como la persona que te provee, usualmente el psicópata es quien está como codependiente y la víctima es la persona dependiente. Surge todo este lavado de cerebro donde te hago creer que sin mí no puedes y que estás donde estás gracias a mí. Y entonces surge esta dificultad para poder salirse de la relación, de esta dinámica. Surge esta dependencia y muchas de las veces se presenta violencia. Y tienes que entender que la violencia de cualquier tipo, física, psicológica, emocional, de cualquier tipo, no es justificable. Tienes que entender eso. Olvídate de ideas que la cultura nos impone como, bueno, es que si te cela es porque te ama, y bueno, si te pegó, pues seguramente es porque hiciste algo malo y te lo merecías. Y entonces vamos creando todos estos discursos, todas estas ideas equivocadas, y tenemos que aprender a deshacerlas. La violencia de cualquier tipo no es justificable. Otra de las características que presenta el psicópata es a través de sus palabras. Se va creando un doble vínculo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues hay un mensaje donde hagas lo que hagas, sales perdiendo. A eso se le conoce en psicología como un doble vínculo. Si haces porque no haces, y si no haces porque no lo haces, y no importa si hiciste o no, sales perdiendo y él sale ganando. Entonces, cuidado. Otro punto es el parasitismo. Esta es una forma de vida donde la persona que vive a expensas de otra se aprovecha de ella. Son parásitos, cuidado, identifica esto. Las personas con una personalidad psicopática son parásitos, viven de los demás, entonces no trabajan, pero viven con alguien que trabaje y que les pueda proveer. Chicas, muchísimo cuidado con esto, porque entonces de repente estás manteniendo a alguien que muy probablemente
sea un psicópata. Ten mucho cuidado. ¿Qué pasa con esas relaciones donde las mujeres, por ejemplo, dicen, es que no me puedo desprender? Ya me di cuenta, Marilu, que me trata de esta manera, que estoy sufriendo, que estoy batallando, que no está bien. ¿Qué hago para desprenderme? ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar tienes que saber que estas personas no tienen afectividad, y como te mencionaba, que si en algún momento llegan a llorar o a demostrar comprensión, ten la plena seguridad de que están actuando. ¿Por qué? Porque ellos no aman, no son seres afectivos. También tienes que tener presente que este tipo de personas tienen necesidades desproporcionadas y por eso necesitan ocupar siempre el primer lugar y ocupan la gratificación inmediata, y entonces quieren fama, quieren dinero y quieren sexo de una manera desproporcionada. El psicópata sabe actuar enamorado y entonces tiene toda esta dinámica de seducción, de presentarse como una persona muy encantadora, muy fascinante, y es que ya te estudió a fondo, ya te conoce, ya sabe cuáles son tus fortalezas, ya saben cuáles son tus debilidades, sabe qué te gusta y sabe qué no te gusta, sabe qué no te hace feliz, y por otra parte tiene la habilidad para poder crear momentos de incertidumbre y momentos también de esperanza, y buscan en sus víctimas, en sus presas, cualidades que le permitan desarrollar esta dependencia emocional, como te mencionaba hace un momento. Y personas que a lo mejor no tienen sueños, que no tienen metas, que a lo mejor no tienen familia, aceptan estar dentro de esta relación. ¿Por qué? Porque ellas creen que les da cierto sabor a su vida. ¿Por qué? Porque sus vidas son aburridas, y entonces esta persona, con todos los indicadores que ya te mencioné y con estas demandas de necesidades desproporcionadas, buscan que sean saciadas por una persona que les pueda aparentemente proveer de esto, y la víctima se cree también la persona que va a satisfacer y difícilmente puede salirse de esa relación, de esa dinámica. Y entonces es importante que puedas identificar que si ese es tu caso, entonces él o ella, según sea tu caso, pasa a ocupar un papel o un rol protagónico en tu vida. Tienes que hacer algo al respecto. El ser psicópata, como te mencionaba al principio, no es una enfermedad porque no tiene cura, es un estilo de vida, es una forma de ser. Y cuando se trata de una forma de ser, si la persona no decide cambiar, no va a cambiar, créemelo. Tienes que tener presente esto, sea psicópata o no. Tú no puedes cambiar a nadie, a menos que esta persona tenga el deseo genuino y honesto, verdadero, de querer cambiar. No hay forma de cambiar al psicópata por más amor que le tengas. Él o ella necesita querer cambiar. ¿Y cuáles son al menos 2 errores que las personas cometen al momento de estar atadas con un psicópata? Bueno, el primer error es que intentan ayudarlo a que sane. Y como ya te mencioné, eso no es posible. Y mujeres tenemos que tener muchísimo cuidado de no amar al otro desde una postura maternal. Sé que esto lo he dicho en algún otro momento y no me voy a cansar de repetirlo porque es tan cierto. Tenemos que aprender a amar a los demás por lo que son y no amarlos desde un amor maternal donde yo te cuido y te voy a satisfacer todo lo que te hace falta y yo te voy a completar y pobrecito, estás súper dañado, pero yo te voy a sanar. Y tenemos este complejo de mujeres omnipotentes que todo lo podemos, y no es así. Entonces el primer error es intentar ayudar a que sanen. Estos hombres tienen una enorme habilidad para engancharte por medio de su discurso, ya lo mencionamos. Y entonces hay que identificar el tener cuidado de caer en estos círculos viciosos. Y yo anoté aquí ciertos puntos en base a lo que yo he observado de estas dinámicas, de estos círculos que se dan y que se convierten en cierto vicio. Porque primero, ¿qué es lo que hace? Te daña. De diferentes maneras, te lastima, te daña. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Te pide perdón
y luego te promete cambiar y entonces te llega con flores, te compra algo, te lleva a cenar a un restaurante de lujo, etcétera, etcétera, te compra cosas, te da de su tiempo, te promete cambiar porque está súper arrepentido, tú como mujer lo perdonas y luego se repite lo mismo, misma dinámica, te daña, te pide perdón, te promete cambio, pero no cambia y tú como quiera lo perdonaste y se vuelve a repetir. Entonces el segundo error también que se comete, además de este intento por querer que sane y curarlo, otro error que se comete es el deseo de buscar venganza. Mira que de manera natural cuando alguien nos daña, la primera respuesta quizá en automático sea el vengarte. Pero esto no debe de ser así. Buscar venganza mantiene vivo al psicópata en tu mente y entonces te levantas y eso es lo primero que piensas. Toda la mañana lo traes pensando, toda la tarde, la noche, te acuestas, sueñas y entonces todo el tiempo, todo el día lo tienes presente y tienes que aprender a entender que buscar venganza no es la solución, independientemente de lo que a lo mejor tus compañeros de trabajo te aporten, de lo que tus amistades te digan, sí, haz esto, respóndele de esta manera. Buscar venganza no es la solución. Y voy a decir esto, el abuso y el maltrato emocional no son normales y no debemos permitirlos. Lo voy a repetir. El abuso y el maltrato emocional no son normales y no debemos permitirlos bajo ninguna circunstancia. Si estás atravesando por una situación, una relación, llámese una relación laboral, familiar o de pareja, es importante que puedas hacer algo al respecto, que puedas buscar ayuda. Entonces, ¿qué hacer? Ya vimos qué es manipulación, cuáles son los indicadores de las características que presenta la personalidad psicopática. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero hay que aprender a creer por los hechos y no por las palabras. Vaya que a través de este discurso, de esta narrativa tan encantadora que has venido creyendo, tienes que poner un freno para poder creer en base a los hechos, no a las palabras. Si te promete, por ejemplo, mira que mañana nos vemos en tal lugar y no lo cumple, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú primero te vas a ilusionar, después te vas a frustrar porque no llegó y finalmente, mira cómo somos las mujeres, finalmente te terminas culpando, es que de seguro no le gusté y por eso no vino y no sirvo como mujer, hay algo que está mal en mí, esto ya me había pasado anteriormente, etcétera, etcétera. Y mujeres, muchas mujeres creen en las palabras del psicópata, pero tienen que aprender a creer en los hechos, en los actos. Muchas mujeres depositan toda su confianza, toda su vida, incluso sus finanzas por completo en el psicópata. Entonces hay que aprender a creer en los hechos y no solo en las palabras. Otro punto también a considerar para poder hacer, si es que estás dentro de una relación de este tipo, es que no te dejes vaciar por el otro. Hay personas que por más bonito que te hablen, no tienen la capacidad de amar. Y lo único que hacen cuando se acercan contigo es sondearte, estudiarte para después sacarte un provecho porque cosifican y terminan lastimándote. Aléjate de ellos. Otro punto también de lo que puedes hacer es fortalecer tu estima, tu amor propio. Este hombre o esta mujer, según sea el caso, pero generalmente predominan estas características más en el varón, lo decía al principio de esta charla, este varón te va a aislar, te va a prohibir que te relaciones con tus amistades, que hagas estas cosas que a ti te gustaba hacer, que estés tiempo con tu familia y cuando menos te des cuenta ya te aisló, te dejó sola, te anuló. Te quedaste sin amigas, te quedaste sin círculo social y por eso ahora tienes que volver a empezar y armar otro círculo social porque esto te va a ayudar a salir adelante. Tienes que volver a empezar. Te consumió tu energía, tu tiempo, tus recursos, te dejó privada de todo esto y ahora tienes que volver a empezar. Siempre es importante saber que puedes empezar de nuevo, sí va a implicar esfuerzo, sí va a ser quizá un poco difícil, pero puedes lograrlo y
Tu vida tiene que avanzar y por eso tienes que educarte en fortalecer tu estima. Muchas de las veces la razón por las cuales mujeres se relacionan con este tipo de personas y no pueden salirse de eso es porque no se aman de manera completa, integral, de manera incondicional. Entonces, si tú tienes un amor propio muy pobre, muy mínimo, claro que vas a aceptar a alguien que te ame a ese mismo nivel, pero no estás para estar sufriendo ese tipo de dinámica de relación. Tienes que sanar y fortalecer tu estima. Hoy puedes empezar a cuidar de ti misma, de ti mismo, a ser responsable por tu vida. Hay cosas de las cuales no eres responsable. Quizá no eres responsable del entorno familiar que te tocó vivir y del dolor o de las situaciones que a lo mejor a temprana edad enfrentaste, pero sí eres responsable de lo que ahora haces al respecto a raíz de eso. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún mentor, ningún jefe, ningún amigo, ninguna pareja, nadie te tiene que maltratar y obviamente tú tampoco tienes que maltratar a nadie. Por último, algo más por hacer para poder experimentar libertad de relaciones de este tipo: contacto cero. Contacto cero. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas de las veces cuando se enfrentan estas relaciones tensas que consumen de ti energía, tiempo, etcétera, etcétera, muchas de las veces no se ponen los límites o se ponen pero no se mantienen y entonces a lo mejor ya no ves a la persona pero le sigues contestando. Lo bloqueaste de Facebook pero no lo tienes bloqueado de Instagram. Y entonces no, tienes que aprender a poner contacto cero. Cero relación, cero vínculo, cero manera de comunicarnos, contacto cero. Es necesario alejarte de esta clase de personas. Otra de las cosas que puedes hacer es indiferencia. No tenerles miedo. A través de sus palabras te ha anulado y te ha infundado miedo. Ha querido depositar en ti cierto discurso que ha terminado por hacer que no tengas confianza en ti misma o en ti mismo, pero tienes que aprender a no tenerles miedo, a no tenerles tampoco enojo, porque la amargura y el enojo tampoco te van a ayudar en nada. Decíamos que no es bueno el vengarse, entonces ser indiferente. Oye, que mira, que ya viste lo que publicó, ya te diste cuenta de lo que hizo, etcétera, etcétera. No me interesa, no quiero saber nada. No me aporta, ya no me relaciono con él, ya no me relaciono con ella. Y poner un límite y que sea indiferente. Obviamente, iniciar un proceso de terapia. Se recomienda la terapia cognitivo-conductual, es muy útil, tiene un pronóstico muy bueno para todo este tipo de casos, de situaciones. Si te identificaste con algo de lo que estoy diciendo, si ya te diste cuenta que quizá estás dentro de una relación, de una dinámica de este tipo, es importante que pidas ayuda. El pedir ayuda no es sinónimo de debilidad. Ser vulnerables es ser valientes y es importante que pidas ayuda. Date el tiempo suficiente para conocer a las personas. A veces en este primer contacto que tiene el psicópata contigo, te vende una idea, te vende todo un panorama muy maravilloso, muy encantador y es muy intenso a la primera. Tienes que darte el tiempo para poder conocer a las personas. ¿Por qué? Porque es importante que aprendas a cuidar tu corazón, porque de este depende tu estilo de vida. Es hora de aprender a darle el valor a tu vida, conservar siempre la capacidad de decidir sobre tu vida. Nadie, grábatelo bien, nadie te puede quitar ese derecho. Entonces, quiero darte las gracias por este tiempo de haber escuchado y haber visto este video. Espero que te haya ayudado. Si sabes de alguien que está atravesando por algo similar, comparte este video para que pueda servirle. Y te animo a que puedas buscar ayuda. La violencia, el maltrato, la manipulación, bajo cualquier circunstancia, no es justificable. No tienes por qué estar atravesando la situación que quizá estás viviendo. Siempre hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que te animo a buscar ayuda. Te animo también a que puedas compartir esto con alguien que pueda también serle
pues de ayuda, de orientación, que te puedas acercar a alguien, a un profesional que te pueda ayudar. En lo personal estoy para servirte y te invito también a que puedas ir a mi canal de YouTube, Terapia con Marilú, y que te suscribas. Gracias por tu tiempo, gracias por ver esto. Te mando un fuerte abrazo.